¿Cómo comprar alguna propiedad a través del banco o a través de un crédito bancario? El día de hoy entrevistamos a Eduardo Esteban, que es un broker de SOC, que es una empresa que se dedica justamente a asesoría bancaria para colocar este tipo de créditos y para asesorar a los clientes. Entonces le preguntamos de todo. De todos modos, la entrevista la van a ver a continuación y de verdad que es bastante información y les recomiendo que se queden. ¿Qué onda, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, César. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Igual, bien, aquí empezando el año, trabajando, capacitándonos. Excelente, qué bueno, me da mucho gusto, como debe ser en realidad, ¿no? Perfectísimo. Es Oye, Eduardo, pues primero que Dime. nada, muchas gracias por aceptar la invitación, por todo tu tiempo. La verdad es que tengo muchos clientes que tienen cierto tipo de dudas, principalmente cómo ejercer un crédito bancario, tasas de interés, cosas muy relacionadas a cómo sacar un crédito bancario. Yo así que queríamos ver si nos puedes responder todas las dudas por ahí. Por supuesto, adelante, lo que necesito, vamos a intentar aquí aclarar todas las dudas para que tus clientes y también tu audiencia que tienes les pueda servir, ¿no? Claro que sí. Una pregunta, primero que nada, ¿trabajas directamente en algún banco? ¿Trabajas en alguna institución? Trabajamos con una institución que se llama SOC, Asesores Hipotecarios. Somos una franquicia, nuestra oficina se llama New Home. Es una franquicia que aproximadamente lleva ya unos 20 años en el mercado a nivel nacional. Actualmente son líderes en asesores hipotecarios, en asesoría hipotecaria. Es lo que nos trae como garantía, ¿no? Como asesores certificados de SOC. Y trabajamos con todos los bancos a excepción de Bancomer. Ahorita te explico por qué, pero trabajamos con el que se te ocurra, ¿no? HSBC, Santander, Citibanamex, Banorte, Depormás y todos los demás bancos. ¿Por qué con Bancomer no? Ningún broker, ninguna institución que se dedica como intermediaria trabaja con Bancomer, puesto que Bancomer no entró a digamos, a esta actividad, a esta dinámica con un intermediario. Ellos trabajan con sus propios asesores de nómina. Entonces, de tal manera que la mayoría de los clientes tienen que ir a su sucursal para pues, tramitar su crédito. Tienen que ir directo a Bancomer, ¿no? Así es. En otras circunstancias, Bancomer tendrá convenios con algunos desarrolladores y ahí el desarrollador tendrá su gestor de créditos y ellos pueden hacerlo. Sería más que nada con desarrolladores tienen esa alianza Bancomer, pero con brokers, sea SOC o sea cualquier otra marca de broker, no lo tienen. Ah, perfectísimo, ok. Y bueno, una pregunta ya para iniciar con el tema. Exactamente, ¿qué es y cómo funciona un crédito bancario de manera específica? De acuerdo. Bueno, un crédito bancario es básicamente un financiamiento que da la institución bancaria o no bancaria en este caso, que también hay productos no bancarios, que se le da a un tercero, en este caso sea persona física con actividad empresarial o persona moral que sea sujeto a un crédito, que tenga cierto perfil. Esto para poder adquirir un bien inmueble, sea vivienda, sea terreno o también hay para construcción, hay diversos productos. Liquidez, mejora de hipoteca, terreno más construcción, solo construcción y hasta créditos PYME que también manejan como crédito hipotecario para su desarrollo. Y cada vivienda, terreno, casa, etcétera, tiene diferentes requisitos. Sí, exactamente. Cada producto tiene diferentes requisitos, diferentes tipos de perfil de cliente. Hay unos más altos, hay unos más bajos, con tasa de interés más alta, con plazo más justo, o sea, más bajo, o hay unos que tienen máximo de plazo, con la tasa más baja, dependiendo del producto, que es el perfil que el cliente necesita cubrir para que el banco pueda calificarlo y pueda darle una calificación aprobatoria. Ok. Y por ejemplo, ¿qué tipo de persona
puede adquirir un crédito? Pues, como mencioné en el punto anterior, una persona que tenga básicamente una actividad, que pueda demostrar una actividad en territorio nacional, en su mayoría. También se le puede dar un crédito en muy pocas instituciones, pero alguna persona, sea extranjero o mexicana, que pueda demostrar una actividad en territorio nacional y también en el extranjero, específicamente en Estados Unidos y en Canadá. O Persona sea, física. no importa que no sea mexicano, también puede aplicar cualquier extranjero para un crédito bancario. Sí, hay productos y hay instituciones que manejamos también que pueden aplicar para un crédito hipotecario. Se les ha dado un crédito, se les califica como cualquier persona física en realidad, que pueda demostrar ingresos. También hay productos en el cual no demuestra ingresos, pero básicamente hay para todo, casi todo el que quiera, casi toda persona económicamente activa que necesite un crédito hipotecario, sea para ser institución bancaria o no bancaria, le puede otorgar un crédito. Entonces se le puede otorgar a personas físicas, que sean asalariados o independientes, personas físicas con actividad empresarial o personas morales. Ok. Y por ejemplo, ¿cuánto puedo pedir yo prestado para comprar una casa? Es decir, no sé, ¿de qué depende cuánto es el topo máximo que yo puedo pedir para algún crédito? Depende de la institución bancaria, te va a pedir un máximo de ingresos o un mínimo de ingresos, perdón, un mínimo de ingresos para que puedas adquirir cierta cantidad de crédito. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo sería que yo gano 10,000 pesos y soy asalariado. Para poner una regla general que aplique para la mayoría de los bancos, nosotros lo que hacemos es dividir ese ingreso en dos, que es lo que va a tomar el banco como capacidad de endeudamiento. O sea, 5,000 Entonces, pesos. en este ejemplo tengo 5,000 pesos que me puedo endeudar mensualmente. Ok. ¿Qué significa? De esos 5,000 pesos tengo que restarle mis compromisos crediticios que ya tengo en buro de crédito, que aparezcan en el reporte especial del buro de crédito. O sea, si saqué alguna tarjeta, estoy pagando ropa, todo eso aparece. Exactamente, es lo que hay que ver y analizar lo que hacemos con el cliente. Entonces, con el cliente le explicamos de qué manera podría obtener el crédito que quiere. En este ejemplo, si son 5,000 pesos y llevo 2,000 en mis créditos, solo tendría 3,000 pesos para endeudarme. Más o menos me van a dar un crédito de 300,000 pesos hoy en día, por las tasas de interés que están relativamente más bajas casi históricamente, ¿no? Sin promoción. Entonces, el ingreso de 10,000 pesos lo dividimos entre dos y por ahí está el máximo del coeficiente de endeudamiento que algún banco puede aceptar. Algunos bancos es el 50%, algunos del 45%, del 40%, algunos del 30%. Es parte del perfilamiento que le hacemos al cliente para saber en qué banco vamos a calificarlo para que le dé la mejor calificación posible y pueda tener su crédito. Pero sí depende de cuántos ingresos puedas demostrar, cómo está tu historial en buró de crédito y más o menos cuál es tu actividad socioeconómica, si eres casado o no casado, todo eso suma o resta puntos dependiendo del producto y de la cantidad. Por ejemplo, si yo quiero comprar una casa de 2 millones de pesos, aprox debería ganar 40,000 pesos mensuales. Aproximadamente, así es, sin tener deudas. Sin tener deudas, exactamente. Exactamente, si esto es un crédito de 20,000 pesos, sí, 20,000 pesos mensuales, un crédito de 2 millones de pesos vas a pagar 20,000 pesos mensuales, tienes que demostrar ingresos aproximados de 40,000 pesos al mes. Ok. Y por ejemplo, me comentaste que varían las tasas de interés de los bancos. ¿Hay alguna razón por la que varían las tasas de interés? Sí, básicamente son por políticas de cada banco y depende del nivel de riesgo que califique el cliente. Hay bancos que manejan 3 niveles de riesgo, bajo, medio, alto. Hay bancos que manejan 1, 2, 3, 4 de índice de nivel de riesgo, dependiendo de qué actividad tenga, cuántos años tenga, si es casado, soltero, con hijos, cuántos ingresos demuestra, de todas las variables que tiene como perfil.
para que caiga en un nivel de riesgo. De acuerdo al nivel de riesgo, tú ya el banco ve si es un cliente, si es cliente propio del banco y si le puede dar algún plus más que eso, ¿no? Para ponerlo en un índice de riesgo, nivel de riesgo, dentro de la política de cada banco. Entonces, dependiendo de ese nivel de riesgo donde caiga, hay una tasa que le asignan al cliente. Ok, ok. Y por ejemplo, dependiendo la tasa de interés que tenga el banco, es si me conviene o no. Es decir, siempre me va a convenir la tasa de interés más baja o me puede convenir otro banco por, no sé, por la apertura, por las mensualidades, o siempre debo guiarme a través de las tasas de interés. Es una muy buena pregunta que haces, César, porque muchos de los errores que cometen los clientes que no lo han asesorado adecuadamente es irse solo por la tasa de interés como la variable más importante. Y en realidad hay muchas otras variables que hay que ver. Por ejemplo, para nosotros, y bueno, más que nada para el sistema financiero, la variable más importante es el CAT, el costo anual total del crédito. ¿Cuánto te va a costar el crédito al año? Porque estamos midiendo que es un instrumento financiero de largo plazo, el máximo hay un producto de 25 años. ¿Sí? El Si hablamos máximo de banco es de 25 años. Sí, hay un banco que tiene hasta 25 años, la mayoría tiene a 20, y si nos vamos a otras instituciones financieras como el Infonavit, a 30. Okay. Entonces, pues, lo ideal sería medirlo en años, y el costo anual total te dice cuánto te va a costar el crédito al año, y el costo anual total suma lo que es la tasa de interés, más las comisiones que cobra ese crédito, comisión por apertura, comisión por administración de crédito, más los seguros. Todo crédito tiene dos seguros, seguros de vida y seguro de daño, obligatorios. Obligatorios. Entonces, obligatorios. Sí, ya es por ley, ya es por reglamentos de la CONDUCEF, del Banco de México. Esos créditos hipotecarios tienen que traer obligatoriamente el seguro de vida y el seguro de daños, al menos que el cliente tenga ya su propio seguro de vida o su propio seguro de daño. Por el seguro de daños, más que nada seguro de vida, porque el daño es más sobre la casa. Entonces pueden meter seguros externos, eso sí se puede hacer también. Pero pues la suma de todas esas variables, esos accesorios se les llaman, es lo que hace el valor del CAT con el costo del CAT en realidad. Y eso es lo más importante que ver. Y la otra cosa importante es ver el esquema del crédito, cómo está formado el esquema del crédito, si la tasa es variable, si es fija, si cuánto se va a capital, o cuánto se va a interés, en qué banco te conviene más. Entonces, no solo hay que ver la tasa de interés, podrías tener una tasa de interés moderada y un CAT bajo, eso sí es posible, por lo menos más bajo comparado con otro banco o con tu banco. Si tu banco te da una buena tasa, pero no es la mejor oferta porque el CAT es alto, porque los seguros son altos, cobra más comisión por apertura y así. Entonces conviene mejor ver otras partes. Entonces podría ser la tasa de interés más baja, pero que al final terminas pagando más, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, exactamente, es posible. Entonces, por eso mejor no solo ver la tasa de interés, sino todos los demás accesorios y el esquema de crédito que traen. Analizar esa parte para tomar la mejor decisión financiera. Y por ejemplo, los tiempos que comentabas de 25 años, 15 años, eso depende cada banco. Hay bancos que tienen como máximo 20 años, hay bancos que tienen como máximo 25 años. En realidad depende más que eso, es más que nada ese tipo de condición es un poco libre. Es libre porque mientras mayor plazo, menores ingresos mensuales tienes que demostrar. Pues básicamente, si tú le hacemos una cotización al cliente a 20 años, le estamos mostrando la masa económica que podría llegar a tener, si tiene las condiciones y lo califican bien. Pero si el cliente de pronto voltea y dice, quiero a 15 años, quiero a 10 años, pues la mensualidad sube y tiene que demostrar mayor capacidad de pago mensual. Si el cliente lo tiene, pues la verdad es que es maravilloso, porque mientras menos tiempo pague de un crédito hipotecario, más barato es, menos intereses paga. Pero sí depende más de lo que el cliente necesite, el perfil del cliente, lo que esté buscando, y si la institución financiera lo ofrece.
ni siquiera 25 años o 30 años, ya nos reducen las opciones solamente a un banco y a Infonavit o Cofinavit. Y siempre, por ejemplo, si el límite de algún banco es 25 años, ¿yo puedo aplicar siempre para el máximo? ¿O el banco me dice, sabes qué, tú nada más puedes aplicar para 15 años? ¿O no tiene nada que ver? No, en realidad no. El banco no castiga, por ejemplo, de, tienes un perfil alto de cliente, mucho riesgo para nosotros, te vamos a que lo pagues en 15 años o en menos años de lo que tú estás pidiendo, porque prácticamente eso sería impagable para el cliente, porque tiene un perfil alto. Entonces el mismo banco te daría un tiro en el pie. Pues sí, entonces, o lo rechaza por perfil, o le da lo que el cliente quiere, que está pidiendo en cuanto a plazo. El plazo es algo bastante flexible y no es tanto requisito. Entonces, sin embargo, pues sí ha pasado que hay clientes que tienen un perfil alto y a veces hay que modificar ciertas condiciones que le estamos pidiendo al banco para que caiga en otro riesgo. El cliente normalmente lo que se hace es pedir o menos crédito o pedir menos plazo o aceptar una tasa más alta. Ok. Entonces eso se platica también con el cliente, que de esta forma se lo podrían autorizar y si hacemos el procedimiento, pero podría tener tasa más alta o un plazo más bajo podría ser, o una, pues más que nada de eso. Entonces okay, ya el cliente decide si lo quiere, lo acepta o no. Y por ejemplo, si yo lo pedí a 25 años, pero vendí una propiedad y puedo liquidarlo al 5º año, ¿existe alguna penalización por pagar antes? ¿O algún descuento? Sí. Digo, al revés. Sí, en la mayoría de los bancos no hay alguna penalización. Solamente hay un banco que tiene penalización por liquidación anticipada dentro de los primeros 5 años. O sea, si después de los 5 años ya ningún banco tiene penalización. Todos los demás los puedes liquidar hasta en el mes 2, 1, 2, 3, cualquier mes ya puedes liquidar. Si tienes una propiedad, como bien dices, te capitalizas y liquidas el crédito. Es el mejor escenario. Si se puede, solo un banco tiene una penalización más o menos que vale 2.7% del saldo que tiene por liquidar. Descuentos, no hay descuentos, simplemente te ahorras todos los intereses que están viniendo, que pagarías en caso de no liquidar. Pero no hay un descuento, no te van a decir, pagas saldo absoluto solamente. Ok. Y por ejemplo, algo que yo siento que no queda muy claro es, yo necesito dar de mi dinero aún solicitando la cantidad que cuesta la propiedad. Yo necesito tener efectivo, transferencia, lo que sea. Recursos propios, así es. Recursos propios. Sí, exactamente. A la respuesta a tu pregunta, sí, el cliente siempre va a tener que invertir de una manera, dicho de otra manera por el banco. Tiene que comprometerse también el cliente con sus propios recursos. Por eso el banco nunca va a dar un 100% del valor de la propiedad, al menos que sea cofinanciamiento. O sea, en un cofinanciamiento, el banco sí se compromete porque hay otra institución que viene a minimizar el riesgo del cliente. Entonces, ahí el banco podría dar la suma justa para que ambos créditos sean 100%. Pero solo bancos dan un máximo del 95% a algunos bancos. Dependiendo del banco. Exactamente, la mayoría da un máximo del 90%. Y esto es que el cliente, para comprometer al cliente en sus pagos, para que dé algo de su propio recurso. Básicamente, ¿cuánto, por ejemplo, recomiendas que se tenga en efectivo? Hablando de la misma casa de 2 millones de pesos, ¿cuánto yo debo dar de efectivo aproximado? Bueno, en ese ejemplo tendrías que dar en efectivo, ¿cuánto es? La verdad, el mínimo tienes que dar el 10%, ¿sí? Que son 200,000 pesos en este ejemplo, pero si tienes más recursos para dar, pues mejor, ¿no? Porque tienes menos crédito, te endeudas menos y podrían calificarte mejor por pedir menos crédito dependiendo del banco. Siempre que el cliente tenga más recursos, es mejor. Es mejor financieramente hablando, pides menos crédito, te endeudas menos, no tienes que pedir tanto apalancamiento
Y lo que sí hay que ver y tomar en cuenta con el cliente, que también le decimos, que tiene hasta cierto tope de recursos, tiene que tomar en cuenta también los gastos notariales. ¿Por qué? Porque de pronto también tiene que, esto lo paga el cliente sí o sí, no importa si es cofinanciamiento o solo banco. Eso lo paga el cliente con sus propios recursos y si al final de la última etapa del proceso no tiene, está parada la operación hasta que el cliente pueda pagar. Entonces, desde un inicio se ve. Recomendado como un 15%, yo creo, ¿no? Un 20%. Entre un 15 y un 20%, sí, que el cliente tenga, que va a tener que darle sus propios recursos. Eso sin quitar, no tomando en cuenta la comisión por apertura y tiene que pagar el avalúo también, que son los costos iniciales del crédito, comisión por apertura, avalúo y gastos notariales. Ok. Todo eso se lo asesora al cliente en un inicio para que tenga una idea para iniciar el proceso. Perfectísimo. Y en dado caso que algún cliente deje de pagar el crédito, ¿qué penalización o qué es lo que procede en ese caso? Bueno, en realidad, cuando tú llamas la atención, cuando firmas las escrituras de una casa, pues sí te dicen que básicamente por todos lados es, si dejas de pagar, sucede esto, te van a cobrar, bueno, gastos por cobranza de entrada mensuales, es lo primero que te cobran. Después de un tiempo, si es por despido injustificado, la mayoría de los bancos tienen un seguro de desempleo que te cubre hasta 3 meses. De mensualidades, ¿no? Exactamente. Y ahí hay que moverse rápido, apenas uno pues lo despide en su trabajo, un despido injustificado, y le cubren los siguientes 3 meses. Ya después ya caería en morosidad si no cubre el cuarto mes. Y en caso de que ya deje de pagar un largo tiempo, pues básicamente el banco puede reclamar la casa en la que queda en garantía. Pero obviamente, pues sí, es algo que pasaría mucho tiempo, ¿no? Estaría a juicio y demás. Hasta aún el cliente, he escuchado casos, dependiendo de la situación financiera, de 2 años o algo así, mientras están mediando o negociando. Si el cliente tiene toda la voluntad de ponerse al día, pues puede reestructurar también su crédito. Entonces, o sea, se puede negociar, ¿no? Tiene opciones el cliente, si puede negociar y reestructurar el crédito de una manera que él pueda pagar. Básicamente dice cuánto puede pagar y depende del banco si lo acepta o no, esas nuevas condiciones. Pero básicamente el peor de los casos, pues sí perdería la casa, porque esto pues, se queda en garantía en caso de que se dejan de pagar el crédito. Como embargada, ¿no? Queda como embargada, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Para tramitar un crédito hipotecario es directamente contigo con SOC, ¿no? O es decir, no puedes ir directamente al banco como tal. No, al final, puedes ir, sí. Al final tu asesoría es gratuita, no le cuesta nada al cliente. Exactamente, es sin costo. Sí puede ir el cliente con su banco, totalmente, pero el cliente tendría que tomar en cuenta qué significa eso, qué implicación tiene que él lo vea por cuenta propia. Pues para empezar tiene que tener la disposición de aprender primero, porque pues solamente, ¿qué va a pasar? Con lo primero que llegas al banco vas a toparte con un asesor, un ejecutivo de cuenta que no es especializado en el producto. Básicamente te va a hacer algunas preguntas que si no está bien capacitado o de pronto tiene mal día o algo así, o tiene muchas cosas que hacer con productos que sí son especializados, podría darte información errónea, que ha pasado mucho. Entonces, a veces te canaliza mal, te asesora mal y tienes que ir al banco 2, 3 veces más o a dejar documentos o mandas documentación incompleta. Entonces el cliente pierde tiempo, sobre todo, y aparte pierde horas productivas, que la mayoría si es asalariado tiene que pedir permiso para ir al banco o tomar su hora de almuerzo para ir al banco. Entonces, claro, de preferencia por este canal lo asesoramos no solamente para con su banco, sino también para todos los demás bancos y le damos más opciones, hasta por una llamada por teléfono. Entonces es como lo hacemos, perfilamos al cliente de acuerdo a lo que el cliente nos dice y de acuerdo a eso y su precalificación, que es consulta buró de crédito, son los documentos que le vamos a pedir y también podemos ir a donde él se encuentre por los documentos, si está dentro de la ciudad, o que nos mande un correo institucional todos los documentos, de tal manera que el cliente lo sienta totalmente fácil y ligero y bien asesorado
paso a paso del crédito, porque pues, es una decisión importante en la vida. Entonces, una de las mayores decisiones de la vida que te vas a ayudar en promedio 20 años, te vas a comprometer, tiene que estar muy bien asesorado y darle la mejor oferta financiera posible de acuerdo a su perfil. Entonces, si vas solo a su banco, es muy posible, es más probable que no tengan la mejor oferta ni la mejor asesoría, puesto que ellos solo quieren colocar su crédito, ¿no? Sí, pues aparte va a estar atado a las condiciones de ese banco, ¿no? Pues subieron de precio los seguros y ya te cuesta más el CAC y no te lo van a decir. Claro. La mayoría no lo dicen, sí, pues se cae la venta, ¿no? Pues no se trata de vender en realidad en este caso, ¿no? Sino de asesorarlo, que el cliente ya quiere comprar su casa y quiere la mejor herramienta financiera disponible para él. Entonces solamente es cuestión de tramitarse en realidad, ¿no? Y asesorarlo de manera correcta. Sí, y entonces, pues, como el crédito es un compromiso largo a 20 años, nosotros tenemos cuidado con esa parte y en colocarlo en la mejor institución posible. Perfectísimo, sí, me encanta. Y por ejemplo, algo que me pegó, lo que pasa es que mucha gente de la que ve este canal no se encuentra en Mérida y muchas veces no tiene notario. Entonces me han preguntado, cuando tramito un crédito, ¿el mismo banco me da, o sea, me impone un notario o yo tengo que elegir mi notario y buscarlo? Ah, pues correcto. La mayoría de los bancos en el proceso de crédito hipotecario ya tienen un padrón de notaría que tiene de 2 a 4 notarías ya que trabajan para el banco, fijas. Entonces es cuestión de que escojamos cuál trabaja mejor o nosotros como brokers ya tenemos cierta experiencia en esto, pero a veces le decimos que sugerimos este notario trabaja más rápido o trabaja mejor, más eficiente o no es tan caro, sus horarios. Te recomienda, ¿no? Sugerimos, exactamente. A veces el cliente llega diciendo, ya es aquí de Mérida, quiero trabajar con esa notaría y ve si está en el padrón. Si está en el padrón, genial, ¿no? Si no está, hay bancos que sí lo aceptan y hay bancos que no. ¿Sí? Para inscribir esa notaría y que pueda llevar todo el trámite. Las veces que lo hace el banco, lo hace porque el desarrollo lo está solicitando. Si el desarrollo ya, trabajamos con esta notaría y la única con la que trabajamos es el desarrollo, y por ser de desarrollo la casa, el banco hace una excepción. Y a veces la rechaza, aunque sea el desarrollo, dice, no, con eso no podemos trabajar, tiene que ser con eso. Entonces sí depende mucho de lo que el banco pueda ofrecer, pero para tu gente y la gente que esté viendo esta grabación fuera de Mérida y fuera de Yucatán, sí, aquí se tiene que trabajar en una notaría en el mismo estado donde se compra la casa. Entonces se compra la propiedad en este caso. Y el banco lo proporciona. Perfecto. Y por ejemplo, cuando sacas el crédito, ya pasas a la notaría y se escritura, ¿el crédito aparece como tal en la escritura? ¿Aparece que está grabado? Sí, de hecho, cuando van a firmar las escrituras de manera general, se firman 3 contratos. Un contrato de compraventa del crédito entre la parte vendedora y la compradora, el contrato de adquisición del crédito, de adquisición de la casa, perdón, también, que es donde hace la propiedad del nuevo comprador en este caso, y también se firma un contrato de apertura de crédito simple, crédito hipotecario simple, con garantía hipotecaria a favor del banco, que se escritura. Entonces básicamente son 3 contratos que se firman en cada escritura. Es como que seas dueño de la propiedad, al igual que el banco, ¿no? Sí, en realidad también es un punto interesante, pues, porque la mayoría de la gente cree que la casa, el banco es dueño de la casa, cuando en realidad no. Cuando tú adquieres una casa o una propiedad, terreno, en la casa está tu nombre, eres propietario de la casa, eres dueño de la casa. Solo lógicamente que la casa queda en garantía por si te dejase de pagar el crédito. Pero básicamente, si sale un comprador, tú puedes vender la casa y salgar con lo que te pagan, salgar el crédito hipotecario. Claro. Hay varias maneras de hacer eso, pero tú eres propietario, tú la puedes habitar, la puedes manejar, puedes remodelarla, básicamente pues,
porque tú eres el propietario, no el banco. Entonces puedo comprar, por ejemplo, casas que tengan algún adeudo bancario aplicando mi crédito bancario. Sí, esta es la mejor manera de hacer ese tipo de transacción. Sí se puede comprar una casa que tenga una deuda, un crédito hipotecario vigente, y lo mejor sería que saques tu crédito hipotecario, que el cliente saque su crédito hipotecario y mi crédito sale del crédito de la casa. Eso sería la manera más sana de hacerlo. Pues las otras maneras es que yo tenga recurso propio y primero tengo que depositar la cuenta del crédito, de tal manera que el mismo día de las escrituras esté saldada esa deuda. Tiene que ser la compra-venta con cancelación de crédito hipotecario del crédito anterior vigente. Pero sí se puede hacer. Perfectísimo. Y por ejemplo, para personas que no son de la ciudad, ¿de qué manera se pueden hacer los pagos de las mensualidades? Transferencia, depósitos directos, PayPal. Sí, de hecho, bueno, se pueden hacer por medio de transferencia bancaria. Puedes ir al banco, a la sucursal de la ciudad donde estés radicando, y ahí también puedes hacer depósito a la cuenta donde se va a cobrar el crédito hipotecario. Básicamente funcionan los pagos, el cliente tiene que abrir una cuenta nueva, al menos que no tenga una cuenta de débito. Abre una cuenta donde se va a estar cobrando el crédito hipotecario. Entonces, en cualquier momento ellos pueden hacer una transferencia de su otro banco a la transferencia de la cuenta de crédito, y el día de corte ya se cobra, ya el banco cobra el monto de la mensualidad. Entonces es sencillo. Sí, lo puede hacer por web, lo puede hacer por aplicación, o lo puede hacer presencial y sucursal. Por PayPal no hay todavía visto bueno de eso. Ok. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Porque sí me ha tocado que me pregunten, entre una hipoteca con tasa de interés fija y una con tasa de interés ajustable. No sé si me correcto. Sí, se está dando mucho últimamente este tipo de esquemas de crédito. La hipoteca de tasa de interés fija es la que vas a tener, como lo dice el nombre, fija toda la vida del crédito. Te dieron tasa de 9.90, toda la vida vas a tener tasa de 9.90, hagas lo que hagas. Y de tasa ajustable es como ya vienen los esquemas de crédito en muchos bancos. Te dan una tasa techo y te dan una tasa piso. Lo que quieren los bancos es que pagues oportuna y puntualmente tus mensualidades y te va premiando con eso. Cada año va sacando su check-in sobre si pagaste puntualmente los 12 meses y te premia con restarte un 0.20% de la tasa, por ejemplo. En algunos bancos 0.25, dependiendo del esquema. Entonces, pequeñito descuento, ¿no? Así es. Entonces, todo el siguiente año vas a tener una tasa, en este ejemplo, de 9.70. Entonces, ya para menor interés, aunque no lo veas muy reflejado en tus mensualidades al inicio, la mayoría va a empezar a salir más a capital, y esto va a hacer que el crédito se pague antes de los 20 años. Pues la mayoría de esos esquemas es en los primeros 5 años del crédito. Te van calificando a ver si pagas puntual, te va bajando un 0.20% la tasa hasta la tasa piso. Entonces ahí se va ajustando. En algunos bancos, si no pagas puntual y caes en cobranza, en velocidad ese mes, no solamente pierdes el beneficio, sino que te sube 0.20. O sea, te penalizan. Penaliza. Al revés. Pero la mayoría, lo que se está usando ahora es que si ese año no faltaste un mes para pagar puntualmente, simplemente no tienes el beneficio. Te quedas con la tasa que tienes ese año y vamos al siguiente año si es así. Entonces, ya no llegas a tu tasa piso, pero sí puedes llegar a bajarla si te restan años de ese beneficio. Son los primeros 5 años solamente. Entonces, ¿qué hace? Que pagues puntual, que no faltes a tus pagos, y el banco te premia con bajando la tasa de interés, de tal manera que pagues menos interés y vaya más a capital, y el crédito se paga en menos años. Entonces, en realidad, pues, te estás ahorrando doble, ¿no? Te estás ahorrando el interés mensual y el interés a 20 años, en este ejemplo. Es un buen beneficio en realidad. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, al principio
Comentaste, pero de manera rápida, me gustaría pues, detallarlo un poquito más. Adicional al crédito, ¿qué otros costos adicionales se tendría que saber o pagar? Aparte del crédito, como mencionaste, creo que se paga notario, creo que se paga apertura. Entonces, ¿qué se tiene que pagar exactamente adicional al crédito? Ok, los costos iniciales del crédito, lo que es el desembolso inicial que tiene que tener en cuenta el cliente cuando no hay promoción, estamos hablando de en una temporada normal donde no hay promociones, tiene que pagar la comisión por apertura del crédito. Eso lo paga su costo de recursos, se le puede descontar de la línea de crédito, pero de todas maneras es lo que tendría que pagar más como enganche o saldo al vendedor. Pues básicamente sale de tu propio recurso. La comisión por apertura en algunos bancos es del 1%, en otros del 1.5% y en algunos pocos del 2% del monto del crédito. El avalúo de la casa. El avalúo de la casa también depende, el costo depende del valor de la propiedad estimado. Es importante pues, ya haber quedado en un valor de compra-venta para ese entonces. Es lo que le van a cobrar al cliente de acuerdo al valor estimado y también depende del banco. Entonces, eso sí lo paga el cliente por sus recursos en la etapa 2, que es en la etapa de avalúo. Y también, sí, gastos notariales. Los gastos notariales, pues los paga el cliente, eso los paga hasta la tercera etapa del crédito, que es la formalización del crédito, donde el notario ya nos da su presupuesto notarial, ya nos da con cuánto le va a salir el impuesto, cuánto le va a salir los impuestos, los derechos, las patentes, todos los trámites que realiza el notario a nombre del cliente, y también los honorarios, más el IVA de los honorarios, cuánto sería el total. Entonces es eso que también lo que tiene que pagar el cliente de sus propios recursos. Algunos bancos se les puede descontar línea de crédito también, eso, pero pues estamos hablando de que también sale por los recursos, ¿no? Si no se traduce en enganche o saldo que tiene que pagar el cliente al vendedor. Pocos bancos cobran una comisión por investigación socioeconómica. Básicamente es una pequeña investigación que le hacen solo para corroborar sus actividades. Puedes pagarlo. Sí, más o menos 700 pesos por allá. Algunos bancos lo cobran, están dentro de los gastos iniciales. Más que nada se cobra junto con la comisión por apertura el día de la firma del crédito. De tal manera que el cliente tiene que tener en cuenta y tener estos recursos, ese desembolso, todo debe estar ya pagado para el día de la firma. Todo para el momento que se firme y está todo saldado, ya está todo cuadrado y ya no se pague absolutamente algo más. Entonces ya el cliente ya queda solamente con sus mensualidades. Ok. Y ahora sí, la pregunta del año, ¿qué pasa? O la pregunta del siglo, perdón, ¿qué pasa si estoy en buró de crédito o tengo un mal historial crediticio? ¿Es imposible sacar un crédito bancario o sí existe la manera de sacar un crédito bancario? La pregunta que todos quieren escuchar, ¿no? Exactamente. Tal y como lo dijiste en tu segunda frase, cuando estás en buró de crédito con mal historial. Porque muchos dicen estoy en buró, ¿no? Pero en realidad tú sacas un crédito y estás en buró. ¿Cómo manejas el crédito? ¿Cómo manejan el crédito? Si te atrasas, si tienes excelente historial, depende cómo te califiquen el buró. Hay que ver de cuánto es la deuda que tienes, cuánto tiempo tienes con esa deuda y en qué MOB está. El reporte oficial del buró de crédito se maneja por MOBs. Los MOBs son índices de cuánto tiempo lleva atrasado ese crédito en buró. Y a veces es 1, si lo puedes ver en amarillo, 1, 2, 3, creo que hasta 4 y 5 están en amarillo. Hasta 6 creo. Pero ¿significan esos números meses? Son meses de atraso. Así es. Okay. Y luego está el 7, 8 y 9 ya viene en rojo. La mayoría de los bancos no aceptan ningún adeudo de esos MOBs que no sea mayor al 2. Entonces, estamos hablando que si tienes un atraso de más o menos de 30 a 60 días, creo que son MOB 2, si mal no recuerdo, de 30 a 60 días, te podría dar. Es aplicable. Se te puede dar. Vale la pena calificar al cliente. Es lo que nosotros también hacemos. Decimos cómo está su buró
Y si nada más tiene MOB 2 máximo y no lo ha saldado, se le dice tiene que saldarlo ya para aplicar. Y se le queda claro al cliente que no garantiza que saldarlo le van a dar crédito. Todavía tiene la calificación de crédito. Y obviamente eso sí merma en su perfil, tiene un atraso en buró, y dependiendo de qué instrumento tiene de atraso, si es tarjeta de crédito, si es crédito personal, si es crédito de nómina o si es crédito hipotecario. Entonces, sí tiene que ver todo eso también, si es sujeto a crédito con el banco. Ahora, claro, si ya tiene más de MOB 2, ya no tiene cash, ya no tiene, se lo van a rechazar automáticamente. Imposible, no se puede perfilar, ¿no? Complicado. Si lo puedes saldar, podemos hacer un intento, pero se le dice lo mismo. Ya si tiene MOB 7, 8 y 9, ya no tiene caso. Mejor le ofrecemos otras opciones, que es a lo que voy. Si ya estás mal en buró, igual importante, si pagaste algún crédito, pues sea con quita. Quita significa que estás pagando un crédito con la institución financiera con un descuento. Debo 9,000 pesos y me dice, paga 2,000 pesos y ya te saldaste con los otros discos. O ya está en cobranza y en cobranza te dice, paga tanto y listo. Es con descuento. Eso es pagar con quita y automáticamente, aunque ya estás saldado hace años, te merma tu perfil, el cliente ya no es sujeto a crédito bancario. Ahora, hay otras instituciones que son más flexibles, otras instituciones no bancarias que son más flexibles. Una de esas instituciones ni siquiera checa el buro de crédito. Tiene otra dinámica, se llama Tu Casa Express. Tiene otra dinámica en la cual tú tienes que hacer pagos. Tú das cuenta que es un crédito, bueno, el único plazo ahí son 15 años, 180 meses. Entonces te inscribes al programa, pagas una cuota de inscripción y luego tienes que pagar una aportación como un enganche, le llaman aportación extraordinaria de un porcentaje. Pero no es de un banco directamente, ¿no? Es una institución. No, sí, es de una institución no bancaria, pero es crédito hipotecario. ¿Y la tasa de interés es más alta normalmente? No, ahí no manejan tasas de interés, manejan cuotas de administración que son bajísimas, pero tienen un factor de actualización que cada 6 meses se va actualizando el valor del contrato. Así se llama. Yo quiero un crédito. El valor del contrato es el valor del crédito. Quiero un crédito de 2 millones. Ok, actualmente te sale tanto, es una tablita ahí que te dice cuánto vas a pagar y ya es la real. Cada 6 meses sube un 3%. Entonces, anual es el 6%, de acuerdo al valor de la inflación en ese entonces. Y no lo han cambiado. Eso es 6% anual, va subiendo. Entonces, ese es el detalle. Van subiendo sus mensualidades un 6% cada año, pero no tiene tasa de interés. Es una cuota de administración del 0.023% o algo así. Sí, 0.023%, pero la tasa te come, la factor de actualización te come. Pero ese es el costo por el tamaño. Si tienes el dinero y si tienes el financiamiento posible, o sea, lo que puedas pagar, mucha gente lo ha tomado, muchos empresarios de repente lo toman para invertir en alguna propiedad, en algún desarrollo tal vez, chiquito, tal vez 3, 4 casas, y lo van saldando más de tiempo. De repente la primera casa lo puedes saldar. O dependiendo, ¿no? Lo vas saldando, pero muchos lo han hecho así. Y con esa institución puedes sacar 1, 2, 3 créditos a tu nombre, siempre y cuando los puedas pagar. Claro. Bueno, es la importancia que mencionabas de un broker como tú, de que muchas personas pensarán o habrán pensado que con 1 mes, 2 meses estando en buró ya no aplica. Entonces, pues ya tú lo puedes guiar, por ejemplo, para esta opción que mencionas de Tu Casa Express. Exactamente. Hubo otras instituciones, una que se llama Ion y otra que se Integra, en el cual también ellos sí ven el buró, pero ven qué tan flexible, qué tanto se le puede hacer. Si no está tan endeudado o tan mal, le pueden dar ciertas condiciones, de acuerdo a lo que pueda demostrar. Entonces sí hay otras opciones para clientes que están en buró de crédito, pero es muy importante ver cómo están en buró de crédito, qué tan mal están o qué tan bien están, porque de repente piensan que están mal y ya no. Y de repente piensan que ya pagaron una quita hace 12 años y ya no aparece en su buró, pero merman su score. Eso me ha pasado con un par de clientes que de hace años ya te quitaron
te quitan de puro, te limpian, ya aparece un buen historial, pero el score es menos 9. No tiene mucho sentido. La única explicación es el pago con quita que realizó hace bastante tiempo. Perfecto. Y ahora sí, la última pregunta, Eduardo. Si soy mexicano viviendo en otro país y nunca he pagado impuestos en México y todo lo tengo en el extranjero, ya sea Canadá o Estados Unidos, ¿es el mismo proceso para aplicar para un crédito, obviamente demostrando que se gana, o si es un poquito más complicado? Tenemos, en esa opción sí tenemos solamente una institución bancaria que da créditos a mexicanos viviendo en el extranjero. Ok, solo un banco. Solo un banco, y es HSBC. Tiene esa opción, se ha aventado a tener esa opción y ha resultado bastante bien. Para los clientes que puedan demostrar ingresos, si es asalariado allá, te piden lo mismo que aquí, nada más que americanos. En este caso en Estados Unidos o quizás en Canadá también. Perfectísimo. Tiene esa opción y también las opciones de las instituciones no bancarias. Específicamente tu Casa Express acepta a extranjeros o a mexicanos que estén viviendo en el extranjero, que se les puede otorgar un crédito hipotecario si pueden pagarlo, más que nada, ¿no? Ya que claro, ese esquema de Casa Express no es por perfil, es saber si puedes pagar las cantidades. Claro. Y, por ejemplo, Eduardo, si alguien quiere alguna asesoría, ¿dónde te puede contactar? Pues con mucho gusto te puedo pasar y puedes compartirlo con tu audiencia, con tus clientes, mi correo electrónico, mi número telefónico también. Estamos ubicados en el edificio B4B Coworking, que está casi a la entrada de las Américas. Está sobre la avenida de Industria No Contaminantes. Ok, ahí están las oficinas de SOC. Ahí están las oficinas de SOC New Home. Perfectísimo. Entonces, Eduardo, muchísimas gracias por esta cátedra de los créditos bancarios y esperemos que este año pues coloquemos algunos de algunos clientes. No, ha sido todo un gusto, César. Muchas gracias también a ti por la invitación. Y pues vamos a ver todo este año y a asesorar la mayor cantidad de clientes que podamos. Así es. Vamos a hacer que sus sueños se vuelvan realidad. Exactamente, amigo. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Dale, César. Un abrazo igualmente. Hasta luego.